Buenas tardes a las 7 personas que tenemos en la sala. Se ve que Ezra Pound es en verdad un poeta de minorías. Pero en fin, diremos lo de Juan Ramón, ¿no? A la inmensa minoría. Habíamos preparado ya de hace tiempo este acto sobre el único libro que estaba sin traducir al español de Ezra Pound, que Jorge pues se ha encargado de hacerlo, ¿no? Quería empezar, vamos a leer algunos poemas, no de Ezra Pound, sino sobre Ezra Pound, y es un título de Antonio Colinas que creo que viene muy al caso, porque dice Encuentro con Ezra Pound, ¿no? Y aunque sea esto, es de su libro Sepulcro en Tarquinia, que como sabéis se publicó en 1975. Sí, porque el año pasado fue el cincuentenario, sí, en 1975. Y es muy bonito, creo, el poema, ¿no? Porque Colinas lo admiraba mucho y como fue lector en Bérgamo, pues en una ocasión se trasladó a Venecia para intentar verlo y hablar. Creo que consiguió verlo, vino, pero me parece que no llegó a hablar. Encuentro con Ezra Pound. Debes ir una tarde de domingo, cuando Venecia muere un poco menos, a pesar de los niños solitarios, del rosado enfermizo de los muros, de los jardines ácidos de sombra. Debes ir a buscarle, aunque no te hable. Olvidarás que el mar hunde a tu espalda las islas, las iglesias, los palacios, las cúpulas más bellas de la tierra. Que no te encante el mar ni sus sirenas. Recuerda, fondamenta Kabbalah. Hay por allí un vidriero de Murano y un bar con una música muy dulce. Pregunta en la pensión llamada Chichi, donde habita aquel hombre que ha llegado solo para ver gentes a Venecia, aquel americano un poco loco, erguido y con la barba muy nevada. Pasa el puente de piedra, verás charcos llenos de gatos negros y gaviotas, allí junto al canal de aguas muy verdes, lleno de azahar y frutos corrompidos. Oirás los violines de Vivaldi. Detente y calla mucho mientras miras. Ramo Corte Querina, ese es el nombre. En esa callejuela con macetas, sin más salida que la de la muerte, vive Ezra Pound. Bueno, nos alegró mucho que nos dieran el permiso también para la traducción y entonces pues nada, nos pusimos a la tarea y Jorge lo hizo casi en un pispás. Yo con Pound tengo cierta fijación porque mis primeras clases en la Complutense fueron de literatura medieval, ya que tuve que sustituir un largo tiempo a mi maestro don Francisco López Estrada. O sea que fijaos, os hablo de la prehistoria, porque tenía una enfermedad que tengo yo ahora. Y entonces le tuve que sustituir y nada menos que me tocó explicar a los trovadores de Provenza, ¿no? Entonces me parece que me dio un mes y entonces en ese mes me empollé el Riquer, que tú no citas ahí los 3 textos, tú citas el de Arnau Daniel, y bueno, la verdad es que, en fin, no sé cómo saldrían aquellas clases, pero yo aprendí muchísimo, ¿no? Y claro, Pound fue mi guía en ese libro suyo, Ensayos, que publicó Sudamericana o tal. Claro, cuando lees lo que dice Ezra Pound, ¿no?, sobre los trovadores, a mí me dejó maravillado, ¿no? Eso de que habla él del divorcio de la música y la poesía que se produce ya después de los trovadores, pero con los trovadores permanece, ¿no?, la unión de la música y la poesía. En fin, que desde entonces ya tengo fijación con Ezra Pound, ¿no? Pero bueno, para hablar del libro hemos traído aquí a nuestro colega y sin embargo amigo Dámaso López, catedrático de literatura inglesa, que ha sido muchos años decano y
bien recordado decano de nuestra Facultad de Filología, últimamente vicerrector de Relaciones Internacionales. Ahora veo que te han nombrado director de la Fundación Comillas en Santander. Con Dámaso ha escrito mucho, ha editado, ha traducido también muchísimo sobre temas lingüísticos, literarios, sobre teatro también, y sobre literatura española, ¿no? Porque es uno de los mejores conocedores de Álvaro Pombo. Y luego pues intervendrá ya el autor, Jorge Braga, quien podemos presentar ya como catedrático también, ¿no? ¿O va a tardar mucho eso? Bueno, pero ya está en el bote. En el Departamento de Estudios Ingleses. Tenemos aquí alguna compañera, ¿no? Paloma Tejada. Y bueno, yo lo conozco, pues estuve en su tesis en la Universidad de Oviedo, en el tribunal, sobre la recepción del teatro español traducido en Inglaterra, que eran muy pocas obras. 5. Fíjate, una tesis es sobre 5, pero bueno, era una tesis estupenda, y luego ha publicado ese libro y otros muchos, y colaboró en el diccionario de la recepción teatral que hicimos para Antígona, y donde también, claro, Dámaso colabora, y en fin, la parte inglesa además es una de las que mejor está hecha, y eso fue gracias a la coordinación de Jorge, ¿no? De modo que ahora vamos a meter otro poema, no sé cuál tenéis ahí, el de Leopoldo María Panero, antes de darle la palabra a Dámaso. Bueno, es un fragmento de un poema contenido en... Bueno, no te he dicho tu nombre, es Izan García Van Vázquez, él es becario FPU en la facultad. En literatura está haciendo su tesis sobre los primitivos dramaturgos, es decir, Juan de la Encina, y bueno, pues es un pequeño monstruo que además le han dado ahora la beca de residencia en la residencia de estudiantes. O sea que en fin, que está muy, muy puesto. Muchas gracias. Bueno, es un fragmento del poema que se llama De cómo Ezra Pound pasó a formar parte de los muertos. Baut de Forás. Ya acepté el insulto, lo vestí como una trágica y sonrosada muñeca. Where are you? I am in the shop window, frente a la muchedumbre que mira, como siempre, con los bestiales ojos. Mi alma en el escaparate, gentío que aplaude en la hoguera los últimos gestos de Juana de Arco. ¿Qué miran? La muñeca, vendida hace 4 años, tiene para sus ojos un tatuaje negro en el ano y rojo y amarillo también en el ano, y su cabeza cae por sí sola y rueda como una pelota de patada en patada, y una mueca de su boca constantemente rehecha. Como caen dentro de mi alma, de roca en roca, los hombres que conocí, y todos los rasgos y los gestos se confunden en un montón de ropa sucia, cascada informe de piernas, brazos, ojos cayendo de roca en roca o esparcido por el suelo. La marea de los hombres se seca aquí. De cada lado de la verja, sendas columnas estaban adornadas con una estatua de la locura, personificada por una cabeza con una mueca, a la manera como un elefante esculpido podría adornar hoy la puerta de los zoos. Según Robert Bedlam on the Jacobean Stage, la visita de esa casa de locos era una de las grandes diversiones dominicales de los londinenses. Los visitantes pasaban por esas verjas llamadas Penny Gates, porque la entrada costaba muy poco, muy poco. El visitante, después de haber depositado su espada en el vestuario donde quedaban hasta su vuelta, tenía derecho a recorrer todas las divisiones, las celdas, a hablar con los enfermos y burlarse de ellos. A cambio de sus agudezas, dábales en ocasiones algo de comer, o bien les hacía beber alcohol para estimularles a seguir divirtiéndole. Un grabado de Hogarth
muestra a un libertino terminando su carrera de vicio encadenado en Bedlam, en una celda miserable, en donde las damas visitantes le contemplan con una mezcla de curiosidad y desprecio. Muy bien. Bueno, Leopoldo María Panero, ¿no? Que se funde ahí con Ezra Pound. Por cierto, este es el año del cincuentenario del Desencanto, la película famosa en que aparecían todos los paneros, ¿no? Ahí la película de Chávarri, una gran película. Damaso. ¿Se oye? Se oye, sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Inmensa minoría y queridos compañeros que me habéis invitado a estar aquí. Y bueno, yo creo que yo voy a hacer una introducción como merece Pound, un poco heterodoxa. Pero también quiero decir que solamente en la lectura de estos dos poemas incluso se percibe los diferentes reflejos que ofrece el personaje, el propio Pound. Pound ciertamente no deja tranquilo a nadie, ni siquiera a sus amigos. Valorar efectivamente qué es lo que representa la figura de Pound, hablaré brevemente sobre ello y luego algo más sobre el libro, es difícil. Porque uno no sabe cómo acertar y ni siquiera sabe cómo equivocarse. Pero la figura de Pound, si me remito a los textos en los que se habla de su obra, la crítica americana, por ejemplo, yo he revisado esta misma tarde para ver qué decía aquí el texto de Valek sobre la crítica literaria. Y Pound no aparece como autor, aparece como objeto de crítica. Es decir, a él se le critica por ciertas cosas. Se le critica a través de varias citas. Una de ellas de Edmund Wilson, el que dice que hay una percepción de Pound que es la siguiente. Dice, a pesar de su exhibición de cultura, es decir, traducido al español, de su pedantería, y de sus pretensiones de pontificar, es decir, Pound se expresaba siempre con extraordinaria vehemencia y fulminaba a las personas que le gustaba. Dice, en el fondo, esto lo dice Wilson, no yo, dice, es un tipo, es un niño que es inevitablemente provinciano. Bueno, no está nada mal. Esto es un peligro que es el peligro de no tomarse muy en serio a Pound. Es decir, que Wilson yo creo que no acierta a la hora de definir exactamente cuáles pueden ser los méritos de Pound, porque ni un niño ni un provinciano pues tendría efectivamente la trascendencia que tiene el nombre de Pound en nuestro mundo, que no es poca cosa, es un autor sin el cual no se podría entender, y menciono dos nombres solamente para entender, para comprender cuál es el sentido de su presencia en nuestro mundo, que son Joyce y Eliot. Quien haya revisado los manuscritos, los originales mecanografiados del señor Eliot sobre la tierra baldía y conozca las anotaciones de Pound, se dará cuenta de que el poema era otro. Es decir, Pound lo cambió por completo y lo convirtió en el poema que conocemos, de manera que el poema que conocemos es este. Y Eliot era muy consciente y estuvo toda la vida reconociendo esa gratitud por lo que había hecho Pound. Sin ir más lejos, el propio título, The Wasteland, inicialmente Eliot lo había llamado Doing the Police in Different Voices, que es horroroso. Es como título, es infumable. Con Joyce es diferente porque con Joyce fue, digamos, su agente comercial, podríamos decir, y no intervino tanto en lo que podría ser la gestión directa de lo que eran los originales del propio Joyce, excepto conseguir que se publicaran capítulo por capítulo en una revista que él controlaba. Pero más allá de esto, su relación
pues era prácticamente inexistente. Es decir, que Pound, en el caso de Joyce, era un admirador. De hecho, incluso Eliot, en alguno de los viajes que hace a París, trae un encargo, trae un regalo de Pound para Joyce, y abierto el regalo por el propio Joyce, resultan ser un par de botas de segunda mano, con lo cual pues yo no sé si Joyce percibió la broma, pero el caso es que sí sabemos, porque lo cuenta Ellman, que Ellman cuenta todo, a Joyce no le pareció un chiste tan bueno. En todo caso, este era el personaje, digamos, en estos aspectos. Hay otro aspecto que es el de su poesía, y su poesía ha recibido una recepción diferente. Yo tengo aquí, voy a leer muy rápidamente un testimonio digamos, de Ethel Leavis, que es, digamos, una especie de representante de... Es el casi podríamos decir, el centinela digamos, el guardián de las esencias de Eliot. Y sabiendo la importancia que tiene Pound, sin embargo, él tiene muchas reservas con la poesía. Yo no voy a decir que ni las comparta ni deje de compartirlas, pero sí las traigo aquí simplemente para que lo tengamos presente como una de las reservas que se han hecho en relación con la poesía del propio Pound, los cantos, los enormes cantos, ¿no? Dice, la distinción, en efecto, parece implicar una crítica de la calidad del propio interés del señor Pound, es decir, qué es lo que es interesante en lo que él dice. Dice, disculpen porque mi propia letra es endemoniable. Dice, son sus adicciones, es decir, sus adicciones, es decir, las cosas que a él le interesan, el provenzal, el italiano y China. Dice, hablan del amateur, es decir, definen a la persona que es un amateur y que no tiene centrado lo que podríamos decir que es la fuente o el tronco esencial de su inspiración. Y no se puede dudar de su sinceridad ni de su entusiasmo, pero de alguna manera parece que algo necesitaba moverlo hacia lo que es la innovación en su poesía, y que ese algo no se desvía de lo que es el arte del verso, es decir, repensar o pensar de nuevo continuamente qué es o en qué consiste el arte del verso. Bueno, esto puede ser una crítica, digamos, la traigo. Me gusta que cuando se dice algo sea representativo. Esta es una crítica que se ha hecho en varias ocasiones. La lectura de Fonollosa, por ejemplo, de Pound, pues se ha el propio Fonollosa era incorrecta según los filólogos, y ahora aterrizo en algo que a mí me parece interesante, que es el propio Pound en su forma de escribir y de desarrollar estos ensayos, que debemos agradecer a Jorge, porque realmente era imperdonable que no estuvieran traducidos en nuestra lengua, que es exactamente qué clase de crítico esperamos. Recordaba Javier hace poco que, claro, lo de los trovadores en España no nos lo tenía que descubrir Pound, porque a lo mejor Martín de Riguer, pero el profesor de Menéndez Pelayo, el señor Milay Fontanals, tiene 2 gruesos tomos sobre los trovadores, y en España estábamos al cabo de la calle sobre los trovadores hacía muchísimo tiempo, y es lógico además que hayan sido los catalanes los que hayan prestado más atención a lo que es la significación o la importancia de los trovadores. No ha traducido Jorge, y esto no es crítica, pero casi es como pregunta más bien, porque es una cosa que a mí me llama la atención, porque el libro se ha conocido en inglés tradicionalmente con un subtítulo. El subtítulo no está traducido. No quiero pedir explicaciones, pero el subtítulo en inglés era un intento de definir de alguna forma el encanto de la literatura prerrenacentista en la Europa de expresión latina. Imagínense ustedes un crítico de hoy que pretendiera escribir un libro diciendo voy a hablar sobre el encanto de... Pues le tirarían tomates, probablemente. Es decir, pero yo creo que este subtítulo precisamente define muy bien cuál es la actitud de Pound. Porque Pound,
si ustedes piensan que él se va a dejar intimidar por los filólogos, están muy equivocados. Pound dispara contra todo el que se mueve, pero contra los filólogos dispara con, digamos, con la furia que da solamente la intimidad. Con esa furia es con la que se dirige a los filólogos, porque él piensa que los filólogos, y me incluyo, aunque modestísimo, los filólogos se especializan sobre todo en no tener ni idea de literatura y mucho menos de poesía. Y entonces él uno esto con cierta observación, una observación que hace Jorge. Jorge, ya ven ustedes que es un chico muy educado y muy serio, dice que hay cierto, él lo define, sus palabras son cierto caos metodológico. Ya ven ustedes que no lo describe suficientemente bien lo que va a encontrarse el lector en este libro, que es lo que nos reúne y nos convoca aquí hoy, que es el interés de por qué tenemos que leer lo que dice Pound sobre la poesía prerrenacentista de los países de expresión neolatina, podríamos decir. Y este es el objetivo fundamental de Pound, que es descubrir algo que él describe como encanto, pero que es el mundo de la expresión. Algo que a los filólogos, en principio, también voy a ser suave como Jorge, no suele gustarles, porque los filólogos se encuentran o nos encontramos más a gusto con aquello que sea verificable, formulable, historiable, y cosas como el encanto o la expresión nos atraen, de hecho nos atraen a los que nos gusta la literatura, pero es infinitamente más difícil sistematizarlo. Entonces Pound va a encontrar pocos amigos entre los filólogos, pero los que encuentra son muy fieles. Es decir, somos lectores que admiramos sobre todo el hecho de que hable de literatura. Es decir, que no aprovecha un texto medieval para hablarnos de la historia de la lengua, con perdón por las historiadoras de la lengua que hay en la sala, sino que directamente pretende convocar ante nosotros lo que es la magia de una poesía que, hay que decirlo, en el año 10, en el que él escribe, pues no era una poesía ni tan común, ni tan conocida, ni tan habitual como para que no necesitara este aviso del propio Pound. Es decir, que Pound se compromete o, digamos, hace una labor, podríamos decir, de descubrimiento de lo que hay en este tipo de poesía. Y para ello menciona una serie de autores, claro. Su idea de poesía medieval alcanza hasta Lope de Vega. Ya ven ustedes que tampoco Lope de Vega era muy representante del espíritu medieval, pero bueno, está escrito en Londres, entre Londres y Boston, y entonces a lo mejor ahí se disimulaba un poco mejor, y no había tanto acceso a Internet como hoy, entonces Lope de Vega podía ser una especie de trovador de Olmedo del siglo XIV, no sé. Pero en todo caso, ¿qué es lo que quiere hablar Pound y por qué y qué es exactamente lo que quiere estudiar? Como ustedes no tienen por qué sentirse aburridos con mis palabras, les voy a leer exactamente qué es lo que quiere. Y esto es del Prefatio ad Lectorem Electum, escrito en 1910. He surcado sin mucho éxito las pantanosas aguas de la filología. Ya ven ustedes que él no se, como diríamos en lenguaje, ya no sé si quizá un poco antiguado, no se corta un pelo cuando habla de este tipo de cosas. Y confío en que en un futuro el amante de la poesía pueda estudiarla, incluso la poesía perteneciente a tiempos y lugares recónditos, sin el lastre. Yo creo que aquí no sé si apunta muy bien, de la morfología, la epigrafía, las intimidades y los placeres afines que proporciona la mente arqueológica o erudita.
Este es el segundo disparo. Es decir, que pocos son los que se acercan a estos textos por el valor de los textos, y más bien son muchos los que se acercan porque estos textos tienen alguna peculiaridad que los hace significativos en el campo de la historia de la lengua o en cualquier otro campo de las disciplinas de la filología. Pienso que es tan justificable que alguien anhele estudiar la poesía, y nada más que la poesía de una etapa concreta como lo es que desee escudriñar su pasado más remoto, su fonética o su paleografía. Ya ven ustedes que en la misma cesta mete todo, y que tras todas las fatigas sea incapaz de discernir entre un estilo refinado o una banalidad en la expresión. Y aquí aparece de nuevo la voz expresión, es decir, nosotros podemos pasarnos la vida estudiando las peculiaridades de toda índole de cualquier texto, pero realmente sabríamos, si en lugar de ser poesía hubiera sido una carta comercial, digamos que el sentido del trabajo no se habría modificado. Y yo no desdeño eso. En fin, después de todo también soy filólogo. Ya les he dicho que uno tiene, digamos, las sensaciones divididas en relación con las propuestas que hace el propio Pound. Pero en todo caso, sí que es importante, tendríamos que decir que en nuestro país, sin embargo, estos deberes sí se han hecho. Es decir, se ha trabajado bastante digamos, en rescatar y en recuperar, por ejemplo, el valor expresivo de toda la poesía que conocemos. Y pienso especialmente, por ejemplo, en la poesía lírica de tipo popular, que en la época no se conocía, pero que después ha sido un asunto de investigación en lengua española que ha dado excelentes y extraordinarios frutos, y que además yo creo que habría gozado del aplauso del propio Pound, porque efectivamente eran textos que estaban, espero que me perdone alguien en esta sala, un poco secuestrados por los filólogos que los tenían como ejemplo de algo que había ocurrido en el pasado. Y lo que dice Pound es que no se debe leer así la poesía, sino que la poesía debe leerse por su propio interés intrínseco, y que además de conocer nuestra lengua, conocemos algo más. Y ese algo más es lo que está en la expresión, lo que está en lo que podríamos decir ese encanto que él quiere hallar en este tipo de poesía. Les leo ahora, y con esto ya pasamos de esta especie de enunciación programática de lo que puede ser su deseo de comunicarnos algo. Esto pertenece al primer ensayo por otra parte interesantísimo, que empieza hablando del comienzo de la Edad Media y después se fija ya en una serie de textos, y especialmente en uno que luego también tuvo mucha fortuna entre los modernistas, que era el Per Vigilium Veneris, y bueno, se centra en una serie de poemas que realmente no habían recibido hasta ese momento la atención debida. Pero tiene una frase que a mí me ha llamado especialmente la atención, porque creo que dice algo que es un poco la esencia de lo que él quiere hacer. He dicho antes que no está reconocido como crítico. No está reconocido como crítico, vamos a decir, formalmente, es decir, no tiene el peso que puede tener pues Edmund Wilson, por ejemplo, lo he mencionado, o algunos otros, o el propio Leavis, o algunos otros críticos que han sido los que han dado en la primera mitad del siglo XX, digamos, el tono habitual de lo que puede ser el ejercicio de la crítica. Pero sí es un crítico que ha sabido despertar el interés de los creadores. Los creadores, los escritores, los poetas en concreto, sí que se han fijado mucho en la crítica de Ezra Pound, ¿no? Y él tiene una frase en este primer capítulo que les he mencionado, dice: la historia de la crítica literaria es, en buena medida, la historia de una vana lucha por encontrar una terminología que nos ayude a definir algo.
Y esto, me detengo aquí un momento porque creo que esto es un buen resumen del libro. Es decir, esto es, efectivamente, el libro pretende encontrar la terminología que le ayude al autor a definir algo en relación con lo que es la experiencia de la lectura poética. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista la obra de Pound va a tener siempre autores, incluso yo diría que autores hasta no siempre de acuerdo con las ideas de Pound, pero sin embargo necesitados de conocer las ideas de Pound, porque las ideas de Pound ciertamente no solamente nos ilustran o nos informan, sino que muchas veces nos hacen cambiar de idea. Y nos hacen cambiar de idea las ideas de Pound, porque ciertamente él no habla desde el punto de vista del examen filológico. Él menciona algo que a mí me parece muy interesante, quizá porque me ha tocado alguna responsabilidad en ello, que es la literatura comparada. Y efectivamente, tiene muchísimos de los elementos, e incluso yo diría que a pesar de que el conocimiento de Fonollosa del chino y el de Pound eran mucho peores de lo que podemos imaginarnos, sin embargo sus ideas son muy interesantes y son muy importantes. Es decir, las ideas que pone Pound sobre el tablero a mí me parece que son fascinantes. E incluso el verso que todo el mundo ha leído, por poco que se haya acercado a la obra de Pound, el que pretende recrear lo que es la experiencia del haiku, cuando se encuentra unas muchachas que salen en la estación del tren en París y son unas muchachas muy bellas contra el fondo oscuro. Esto lo traduce en un poema en el que aparece una rama oscura sobre la que hay unas muy bellas flores que acaban de brotar. Bueno, pues esta no es el primero, también Machado y Unamuno tienen haikus, por cierto, pero es una de las primeras, una persona que es decisiva en lo que es la importación de experiencias estéticas que hasta entonces no habían sido tan utilizadas por los recursos, poéticos de los poetas europeos hasta ese mismo momento. El imagismo, es decir, la corriente poética que da una, importancia superior a la imagen y no a la reflexión, no a todo lo que acompaña a la imagen, sino que presenta la imagen desnuda, sí que muchas veces ha sido y es una característica tradicional de la poesía china, que solamente presenta las cosas, no las valora, no las explica, no nos condiciona, y especialmente lo es aún más en la poesía japonesa. Todo esto es discutible, espero que me perdonen, pero la prisa me obliga a simplificar algunas de estas cosas que realmente exigirían mucho más detalle por mi parte, pero cuento con por lo menos con su indulgencia. Esto es, el libro, y ustedes me perdonarán porque voy a arrimar el ascua a una de mis sardinas, tiene 11 capítulos. El primero es La Aurora Fantasma, al que ya me he referido, y tiene uno dedicado a El Millor Fabro, que es Dante, otro que es Provenza, que es la Provenza, otro que es Gesta y Romance, Psicología y Troubadour, Trovadores, la lengua toscana, Dante, Montcorbier, y luego La cualidad de Lope de Vega. Después viene Camoens, sorprendentemente, Poetas latinos, es el último de los ensayos. Voy a detenerme un poco en Lope de Vega, porque ustedes yo creo que tendrán por lo menos la misma curiosidad que he tenido yo. Y una cosa que señala el propio Jorge en el estudio introductorio, y es la cualidad de Lope de Vega, es que es sorprendente. Es decir, es sorprendente los poemas que elige, las obras que elige, absolutamente todo es sorprendente. Es decir, está todo fuera de lo que nosotros podríamos considerar que es el repertorio habitual de Lope. Pero sin embargo, yo tengo que decir que leído por Pound es casi otro. Y no solamente es casi otro, sino que además a mí me ha resultado bellísimo.
Es decir, me ha parecido extraordinario lo que dice de Lope de Vega. Luego no sé si estoy tan de acuerdo con muchas de las observaciones que hace, porque yo no sé si su capacidad para ser teórico en torno a las cosas que él describe en relación con Lope de Vega le permiten volar tan alto como él cree que está volando en todo momento. Pero permítame que les diga un par de cosas. En primer lugar, lo que es la propia presentación del texto empieza, en fin, no se puede subir más alto. Dice, el arte de la literatura y el arte del teatro no son artes idénticos. Bueno, eso es por si alguien lo había pensado. Dice, o concéntricos. Esto no sé si lo había pensado algo, yo creo que no. Y dice, aunque una parte del arte de la poesía está inserta en la globalidad del arte dramático. Bueno, él se despeña después por unas reflexiones que a mí me parece que son amenas, vamos a dejarlo así, no hablemos de anarquismo epistemológico, pero yo creo que se queda muy cerca. Les voy a leer un párrafo en el que habla sobre la rima, y la rima de la lengua española, que es una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque está muy bien relacionado con lo que él dice a continuación y en su valoración de la poesía de Lope de Vega. Dice, la naturaleza de la lengua española hace posible la rima y la asonancia de una forma mucho más natural y sin los espasmos que provocaría su aplicación en inglés. Yo puedo estar de acuerdo. Es decir, la rima para los ingleses es un problema, muchísimas veces. Es decir, les plantea un problema que no sé si pueden resolver muy bien, pero bueno, en todo caso, esta es opinión de Pau, no es mía. Yo digo que puedo estar de acuerdo, pero según y cómo. Su empeño es el de construir diálogos que puedan decirse fácilmente, y pone unas comillas que entiendo que se atribuyen a Lope, que es con soltura de lengua. Es este también el objetivo de Shakespeare, pero solo de forma secundaria, oculto bajo la estructura del poema. Aunque algunos versos, como... Y el verso que cita es Nymph in the orisons be all my sins remembered, que como ustedes saben es lo que le dice Hamlet a Ofelia. Es decir, en tus oraciones recuerda todos mis pecados. Dice, destilan algo parecido a la fluidez castellana. Esto lo dice Pound de Shakespeare. Parecido a la fluidez castellana. Con todo, sorpréndanse, creo que Lope lo habría escrito así. Y ahora dice Pound, ¿cómo cree que Lope habría escrito este verso si lo hubiera escrito en inglés? Que a mí me parece un atrevimiento desmesurado, pero es divertidísimo. Dice, Nymph, in thy orisons be all our sins remembered. Lo único que ha cambiado es el posesivo. Dice, acuérdate de mis pecados, dice el inglés, y Lope habría dicho, acuérdate de todos nuestros pecados. Es decir, que es un juego que a mí me parece que es fascinante porque desde luego él, a mí me parece que tiene el talento para hallar el rasgo significativo. Sé que esto es una pedantería inadmisible. El rasgo significativo, quiero decir con esto, que él es capaz de hallar en lo que lee, en lo que nos trae aquí a este libro, es aquellos elementos que verdaderamente tienen algo que no puede reducirse simplemente a un análisis del contexto histórico, de la tradición, no. Aquí fíjense que él se ha detenido en la expresión y en cómo ha expresado Shakespeare una cosa y cómo cree él que lo habría expresado Lope. A mí me parece un ejercicio fascinante. Claro, eso solamente lo puede hacer una persona que es poeta a la vez, como el señor Pound, porque Pound sí que sabía entender lo que podía haber de transición entre un elemento y otro, y lo que podría haber entre lo que se quiere decir, lo que se dice, y lo que refleja eso que se dice. Claro, hay que ser muy Pound para enmendarle la plana a Shakespeare. Imagínense ustedes a alguien que cogiera en un lugar de La Mancha y dice, no, eso, ¿cómo lo habría escrito Shakespeare? Entonces, hagan ustedes el juego que crean conveniente para intentar entender eso. Estoy, como ven, intentando entender cómo funciona la mente de Pound, que no es cosa fácil.
Pero bueno, yo acabo aquí ya, no se preocupen, pero sí les voy a decir que la lectura de este capítulo, el capítulo dedicado a Lope especialmente, y lo digo porque es una sardina colectiva, cualquier español que tenga algún conocimiento de Lope se podrá disfrutar de la lectura de este capítulo, porque realmente es un capítulo escrito desde un punto de vista muy ajeno a todas las tradiciones filológicas de nuestro país y por tanto muy recomendable. Es decir, nos saca un poco de nuestras casillas y yo creo que eso es bueno. Esto está hablando de algo y con esto voy a terminar, porque es una cita de un poema de Lope en la que él valora. Uno no puede evitar emborracharse de tanto vigor y suavidad, de su ingenio y su ternura. Uno puede conocerlo perfectamente y de pronto sorprenderlo en otra fase distinta. Por ejemplo, alguien que solo conozca su ironía y que se tope con esta canción de cuna del breve devocionario Los pastores de Belén. Por ejemplo, alguien que solo conozca su ironía y que se tope, es decir, alguien puede conocerlo y sin embargo verse sorprendido. Esto es una cosa que yo creo que se ha dicho más veces de Lope, que realmente yo recuerdo un ensayo de quién era, de Gil Albert, en el que decía que la poesía de Lope nos redimía de mucha pedantería. Y entonces dice, la siguiente estrofa la canta la Virgen, y la Virgen dice: palmas de Belén que mueven airados los furiosos vientos, que suenan tanto. No le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. Bueno, pues yo lo dejo aquí con esta bellísima cita de Lope que hace Pound y que yo creo que nos deja realmente sobrecogidos por el acierto, la belleza, la oportunidad y el tino con el que sabe elegir y escoger esto con el que va a explicar el poder de la poesía de Lope. Les agradezco su atención, le agradezco mucho a Jorge que nos lo haya traducido y yo creo que vamos a disfrutar mucho, va a haber muchas personas que van a disfrutar con este libro, así que muchísimas gracias. Gracias, Damaso. Has hecho, creo que, una lectura absolutamente objetiva del libro. La idea que tú tienes es la que yo tengo también. Al tratar, a mí me parece un libro encantador. Por eso está muy bien, aunque, por ejemplo, en esta edición no viene el subtítulo ese tan largo que casi te cuenta. Casi pero es una pena, que claro, no venga. Claro. Es una pena. En la tradicional sí. Que viene. Y es el encanto de lo primitivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y luego, mis colegas, lopistas, etcétera, a mí me parece una vergüenza que casi no se le menciona. O sea, no se le menciona. No se le menciona cuando él lo que hace es un estudio de las obras menos conocidas de Lope. Pues fijaos, si os digo yo El desprecio agradecido, si os digo El conde Fernán González, El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, que es la primera obra de Lope. Es decir, que aquí no aparece ni El castigo sin venganza, ni El caballero de Olmedo, ni Fuenteovejuna. Nada. Aparecen todas aquellas que tienen un espíritu, romance medieval. Y Castelvines y Monteses, que es nuestro Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, y claro, la reivindicación que hace un hombre como él de la cultura anglosajona, que podía despreciar perfectamente la nuestra, y que de hecho muchas veces ha ocurrido así, y que se atreve incluso a poner en algún momento a Lope por encima de Shakespeare. Y toca estas obras que son las que están en la tercera división del canon lopesco, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, una cosa que a mí me maravilló, ¿no? Cuando dice: pese a su ingente número, no pueblan las obras lopescas figuras acartonadas, máscaras o tipos, sino individuos. Recurre a la repetición, pocas sorpresas, pero al mismo tiempo escaso daño. Incluso en el caso de Shakespeare, Toby Bells y Falstaff
son a grandes rasgos el mismo personaje. Sí. Es decir, que está tratado porque parece ser que la tesis que iba a hacer era sobre el gracioso. Sí. El gracioso en Lope de Vega, ¿no? Sí. Con Hugh Renner, ¿no? Y entonces a mí me parece que el desprecio que la academia hace por un autor como Ezra Pound, que como tú bien has dicho, es clave para entender la poética y poesía modernas, me parece tremendo. Y si tú vas a cualquier, bueno, comparatismo, que tú conoces también, quizá haya habido alguna incursión. Pero normalmente mis colegas ignoran esto, como, perdona, ignoran a Buero Vallejo y su teoría de la tragedia. Es decir, y Calderón. Es decir, Buero Vallejo habla de Calderón, pero no se le tiene en cuenta. Cuando tiene la teoría más original de la tragedia, porque está fuera de toda preceptiva, que cualquiera de los teóricos que escriben sobre la tragedia. Y no lo citan, perdona, es que no lo citan. Ruiz Ramón un poco, porque coincidía con él en algunos ciclos de Lamarck, ¿no? Y eso me parece que es un baldón, sinceramente. Un baldón de la... tal. Cuando hay un autor de la calidad de Ezra Pound, el aprovecharlo como ejemplo, a mí es lo que me pareció cuando, ya digo, estaba explicando aquello de los trovadores, y me parecía que sí, estaba muy bien lo de Riquer, claro, pero este hombre se metía en el corazón mismo de Arnaud Daniel o de Bernard de Ventadour y toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ahora el poema que es el de José Hierro, santanderino como Damaso. A ver qué dice Hierro. ¿Cómo? Porque ya llevamos 3 colinas. Es de Cuaderno de Nueva York. Es el último libro suyo. Ah, mira, sí. Que es el último libro y a mí me parece también bastante conmovedor, ¿no? El poema. Ya sé cuál ¿Te acuerdas, verdad? Sí, ya sé cuál es. Sí. Ezra Pound. Acotación primera. Desconectado de su lugar y de su tiempo, extravagante americano nacido en Gran Bretaña, a contratiempo, a contraluz, a contralugar. Todo, hasta su lengua materna, le vino estrecho. Por eso recurría al griego clásico, al latín, al provincial antiguo, al italiano del Dante, al chino. En Spoleto salmodiaba con susurro ancianísimo, en italiano, una sutil manera de venganza, algunos de sus cantos pisanos, escritos en inglés, como es sabido. Esto ocurría años después de su exaltación del fascismo. Inglaterra mi natura, Italia mi ventura, USA mi sepultura. Porque fue en USA donde estuvo al borde de la ejecución. Gas, horca, silla eléctrica, inyección letal o cualquier otra forma de exterminio civilizada y piadosa. Antes había sido la jaula, la vergüenza, la befa, el improperio, finalmente el psiquiátrico. Monólogo. Mis cantos definitivos, los de la plenitud y el miedo. Tengo miedo. Tengo, soy, estoy, jaula. Las palabras más eficaces, las de mi lengua y las ajenas, vivas y muertas, oxidadas y aún hermosas, mágicas como el chino, de llave inencontrable como el bengalí. Miedo, jaula, escribo. Miro a cada instante la puerta cerrada. Podría entrar por ella el doctor, el coronel, el judío, el sayón, el comunista con su escalpelo, su espada, su estrella, su látigo, su hoz. Traen la jaula en la mano para encerrarme y en ella permaneceré hasta el fin de mis días. Sin papel, sin pluma a mi mano. Así, ¿cómo sobrevivir, escribir, liberarme del tiempo? Traen el dolor, nada me importa. Del dolor irresistible nacen estos últimos cantos, los más intensos que jamás pude soñar. Alguien, no sé quién, los entenderá. Tal vez T.S. Eliot los corrija y depure como yo corregí los suyos primero. La jaula. Pero dentro. Fuera de ella escribo los últimos cantos que arranqué a la vida. Los escribo dentro de la jaula de mi vida.
No podría escribirlos en mi memoria como con un dedo sobre el vidrio empañado por el frío de afuera. Necesito verlos, no solo recordarlos. Tenerlos presente ante mis ojos, no como náufragos, recios sobre la arena, mis salvadores. Sangro palabras por mis venas ancianas, me desangro sobre el papel. Mi sangre irá a algún banco de sangre y alguien, un día, la solicitará para sobrevivir. Tengo sangre, miedo, jaula. Tengo Dorothy, Shirley, Caroline, o como se llame esta mujer, estas mujeres de verde y blanco almidonado. Me recorta la barba, arregla el embozo de mi cama, me anima a comer con voces desafinadas como si me creyese tonto o sordo. Estas comidas repugnantes que saben a clínico, a puritanos, a América, me inyecta y me hace tragar píldoras de muchos colores. A Mae, o Dorothy, o Carmen, o como se llame, le entrego cada tarde mis cantos, mis papeles, cantos robados y redondeados por el sufrimiento. El doctor lo permite. Sabe que escribir es una excelente terapia para los locos. Ella es mi cómplice. Guarda mis cantos. Se los entrego numerados, plegados, ordenados, después de besarlos en son de despedida provisional. Beso la mano de ella, de ellas. Pongo en mis labios el dedo índice, recomendándole silencio y secreto. Solo ellas deben verlos. No quiero que los utilicen como pruebas contra mí. Autoinculpaciones subconscientes del arrepentido o el obstinado traidor, fascista, colaboracionista, hijo de puta. Quiero que nadie ponga su mirada en estas úlceras. El pus le saltaría a los ojos. Yo no soy traidor a mi única patria, que es la poesía. No quiero su comprensión, su compasión ni su desprecio. Más miedo, más jaula, más muerte. No sé si sueño cuando doy a Doris, Gladys, a mis figura almidonada, oficiosa figura de cera, mis testimonios, mi testamento. Vuelvo a besar su mano, agradecido como un perro. Le recuerdo que estos pájaros de papel volarán algún día, se posarán en manos amigas, me salvarán. No quiero sombra, hielo vacío. Buenas noches, Helen, Margaret, Anne, o como te llames. Y cuando abre la puerta y me saluda desde el umbral de esta habitación sin ventanas, sin espejo, ¿cómo será mi rostro? Sin nada que me permita suicidarme, oigo el rumor del río que no me dejan ver. El East River, que me trae palomas de Roma. Acotación final. Dorothy, ese es su nombre, ha cerrado la puerta. Lleva en su mano la bandeja con los restos de la comida. Acto seguido, como hace todos los días, arroja al incinerador vasos y platos de cartón, cubiertos de plástico. Finalmente, como todos los días, los papeles que escribe el loco de la habitación 109. Gracias, Víctor. Es Víctor Miguel Soria, que es alumno del máster de teatro y becario aquí en la Fundación. No sé qué os parece, antes de darle la palabra a Jorge Damaso, ¿qué te parece a ti? Que en la edición de Javier Coy adoptara la palabra cantares en lugar de cantos, porque según Coy piensa que, claro, él habla del cantar del Cid, que a mí me gusta más la palabra cantar del Cid. Ya sabéis que el título, la obra no tiene título, se le ha puesto después, a partir de Penén Espidal, que dijo poema de Mio Cid, López Estrado llama poema del Cid, cantar de Mio Cid, y cantar es la palabra que a Pound le gustaba. Y entonces a mí me parece que es un homenaje también a ese hispanismo de Pound, poniendo no cantos, sino cantares. No sé. Y antes de darle la palabra a Jorge. Es muy difícil porque con eso tocas un elemento fundamental en la traducción, y es que nosotros a la traducción le otorgamos generalmente
digamos, el valor de la obra original y nos cuesta mucho que nos cambien un título. A mí, como he incurrido en muchos otros pecados también en el de traducir, cuando hay un título con el que no estaba muy de acuerdo, tengo que decir que he preferido la solución más conservadora de dejar el que ya estaba reconocido antes que corregir. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que yo creo que conoce todo el mundo. Las palmeras salvajes de Faulkner no pueden ser salvajes, serán silvestres. Pues las palmeras salvajes dan mucho miedo. Eso no es posible. Tienen que ser silvestres, tienen que ser palmeras o el nombre botánico que corresponda. ¿Se atreve uno a quitar palmeras salvajes? No lo sé. Es decir, yo veo los dos lados del problema. Y en este caso concreto yo diría, hombre, pues eso que tú acabas de señalar, a mí me parece muy bonito y justificaría a lo mejor cambiarlo y quitar lo de cantos, ¿no? Pero no lo sé. Es decir, yo lo único que digo es que nos movemos con esa resistencia y complacencia a la vez, porque dices, oye, ¿por qué tenemos que aceptar esto si resulta que no estamos haciéndolo todo lo correctamente que podríamos o deberíamos hacerlo, o que sería deseable incluso porque tiene ese homenaje que dices tú, que a mí me parece muy bello? No sé si lo he liado más. No, que va, pero has apuntado ahí, porque el Jardín de los Cerezos de Chekhov no es de los cerezos, es de los guindos, es del guindo, ¿no? Es la guindalera, ¿no? Sí, entonces, claro, guindo aquí tiene, en español, tiene una connotación de caerse de guindo. No funcionaría. Y entonces, claro, en ese caso sí, ¿no? Pero bueno, aquí tiene ese... Bueno, don Jorge, traductor, te agradezco que te quisieras encargar del proyecto. Escribimos a la agencia que tiene los derechos en Nueva York y nos lo dio, y entonces yo ya me puse en contacto con Jorge para ver si le apetecía el reto, y yo creo que lo ha cumplido sobradamente. Muchas gracias. Creo que he tardado un poco más de lo que anticipabas en la introducción. Pero bueno, como todo el mundo se podrá imaginar, no es un autor fácil, y creo que me ha llevado algo más de tiempo de lo que pensaba en un principio, que afronté el reto con mucho optimismo. Quiero empezar dando las gracias, por supuesto, al selecto público que nos acompaña hoy aquí en este bautizo oficial del espíritu romance de Ezra Pound. Y bueno, con el acompañamiento de dos padrinos de excepción, me siento un poco empequeñecido, ¿no?, ante esta compañía, y por supuesto pues les doy las gracias a Dámaso por aceptar y por su magnífica presentación del volumen, y también a Javier primero por ser el impulsor, ¿no?, de que finalmente esta obra vea la luz, y bueno, pues que confiara en mí para hacerlo, así que le doy las gracias a él y a la FUE por hacer de este proyecto una realidad, y que bueno, celebramos hoy aquí, ¿no? Sí, me resulta bastante extraño que, pese a ser una de las primeras obras de Pound, porque es una colección de ensayos de su juventud, apenas tenía 25 años cuando publicó esta colección, que no estuviera todavía traducida, ¿no? Sobre todo porque otras obras, por ejemplo los cantos, pues solo pasaron 3 años antes de que apareciera la primera traducción española. Y máxime, como cuando ha comentado también Dámaso, el tema hispano aparece repetidamente en algunos de sus capítulos. No solo Lope también dedica al Cantar del Cid pues unas cuantas páginas, ¿no? Y sí, en ese sentido me ha llamado la atención, también por la conexión hispana del propio Pound, que viajó a España en 3 ocasiones. Una es verdad que fue con la beca para hacer esta famosa tesis del Gracioso, que nunca llegó a completar porque luego la vida le llevó por otros derroteros y bueno, empezó a tener otro tipo de intereses, ¿no? Pero que bueno, que sí resulta interesante, y que lo han rescatado recientemente a partir de
un congreso que hubo en Salamanca hace unos años, en 2019, donde se celebró la conexión hispana, ¿no?, de Pound y también su influencia en la literatura del momento y sobre todo en los poetas, por ejemplo, en la generación de los novísimos, ¿no?, como Siles o Luis Alberto de Cuenca, etcétera, que también participaron en este congreso en el que también se celebró un recital y fue un evento bastante importante, ¿no?, en Salamanca. No sé si también parte de los estudios, de la crítica, un cierto sector se centró a lo mejor también más en su parte personal, sobre todo en su parte política, ¿no? Pues desde un principio dejó bien claro cuál era su posición, es amigo de Mussolini, declaraciones antisemitas increíblemente directas, no se cortaba un pelo, ¿no?, como decimos, y que luego le pasaría también tanta factura. Por otro lado, y este es uno de los múltiples contrastes que vamos a encontrar en la vida de Pound, tenía muy buenos amigos, no solo le libraron al declararle oficialmente loco, ¿no?, o mentalmente inestable y librarle de una pena de muerte casi segura, ¿no?, sino que a veces pues, sus declaraciones pues, hablan de una persona como muy generosa, ¿no?, con sus amigos. He rescatado unas palabras que decía Hemingway, ¿no?, de su amigo Pound, que decía: el gran poeta dedica una quinta parte de su tiempo a la poesía y emplea el resto en tratar a mejorar la suerte de sus amigos. Los defiende cuando son atacados, hace que las revistas publiquen obras suyas y los saca de la cárcel. Les presta dinero, vende sus cuadros, les organiza conciertos, escribe artículos sobre ellos, les presenta a mujeres ricas, hace que los editores acepten sus libros, los acompaña toda la noche cuando asegura que se están muriendo y firma como testigo sus testamentos, les adelanta los gastos del hospital y los disuade de suicidarse. O sea que quizás algunas de las declaraciones un tanto exageradas, ¿no?, pero que bueno, demuestra la cercanía, ¿no?, de Hemingway. Por otro lado, creo que igual tampoco se ha puesto en valor la valía intelectual de Pound, una persona que entró a la universidad con 15 años, ¿no?, o sea que era una persona increíblemente joven, estudioso voraz, políglota. Me recuerda, salvando las distancias, ¿no?, a este protagonista de una serie televisiva, Sheldon Cooper, que era un geniecillo de las ciencias, ¿no?, en este caso, y que como que no encajaba muy bien, ¿no?, en el entorno en el universitario en el que estaba. Al llegar a la universidad quedó fascinado por un curso que dio el profesor Renner, que acaba de mencionar Javier. Entonces apuntó a todos sus cursos y a partir de ahí dijo, bueno, pues yo voy a hacer la tesis del gracioso en Lope de Vega. Consiguió una beca, dijo, pues nos venimos a España, visitó Madrid, Alcázar de San Juan, Córdoba, bueno, hizo un pequeño periplo por España. Luego decidió que también quería seguir la senda del Cid. Se pasó por Medina, se fue hasta Burgos, se pasó por Medinaceli. Allí tiene un pequeño monumento. Curiosamente, unos años después, un periodista español le preguntó sobre su experiencia en Medinaceli y él lo único que le contestó es con una pregunta: si los gallos seguían cantando de madrugada en ese pueblo. O sea, una personalidad un poco exótica, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también quedó un poco fascinado por el Cid y quizás también por eso eligió la obra de Las Almenas de Toro, donde aparece la figura de Cid Campeador, fascinado también por el Prado, etc., ¿no? No obstante, algunos críticos han dicho que es un hispanista frustrado, ¿no? Y es cierto que toda esta fascinación, y de nuevo tenemos un contraste, ¿no?, con Pound, pues en los años postreros, pues como que se desvaneció ligeramente hasta ocupar posiciones un poco violentas, ¿no?, hablando de España como una tierra de bárbaros, diciendo que, bueno, solo Quevedo y Galdós se salían un poco de la quema. Luego criticó directamente a Quevedo y
Y bueno, pues nuestra España que denominaba Dream Spain, pues quedó un poco más oscurecida en los años subsiguientes, ¿no? Y ya no nos prestó tantísima atención ni a nosotros, ni a Medinaceli, ni a nuestra literatura, ¿no? Pues bien, este volumen que publicó en 1910 pues constituía una serie de ensayos. Aprovechó unas clases que tuvo que dar a la Universidad Politécnica y bueno, pues compiló todos esos contenidos para poder publicarlo, ¿no? Creo que es una cosa bastante interesante en la manera de elaborar este volumen, cómo Pound actúa como una especie de detective investigador, ¿no? Y como de arqueólogo del lenguaje, porque insiste muchísimo en descubrir, en apreciar ese valor de las obras pasadas y la importancia que tienen para la literatura moderna, ¿no? Y realmente apela al espíritu de esas obras, ¿no? Para que los escritores contemporáneos de su época vigoricen su producción recurriendo un poco a los antiguos. Y de hecho uno de sus biógrafos, Noel Stock, ¿no?, diría de él que dejando a un lado fallos y errores que pueda contener, esto es verdad que es un poco el caos metodológico, es una realidad, ¿no? Porque bueno, quizás escribía un poco de oídas, ¿no? Se trata de una obra de encanto y gracia considerables cuya lectura, más de medio siglo después, sigue siendo placentera. Stock decía esto en 1974. Ha pasado un poco de tiempo. No sé si su lectura podrá seguir siendo placentera en la actualidad. Luego voy a dar una serie de apuntes, pues quizás ahondando en esta idea, ¿no? No voy a hacer un recorrido por los distintos capítulos, ya los ha mencionado Dámaso, y donde bueno, pues pone en valor pues esta literatura trovadoresca. El capítulo que dedica a Lope también es el único donde habla del teatro realmente, ¿no? Y de la importancia de captar expectación de las obras teatrales de una manera, dice él, similar a lo que hace la rima en la poesía, ¿no? Que busca, ¿no?, siempre pues, como una especie de suspense, ¿no?, de lo que va a suceder a continuación. Todo ello un poco mezclado, ¿no?, sin ningún orden muy claro, ninguna especie de rigor, pero que también pues, tiene un encanto, ¿no?, estilístico, una vez que uno se adentra y va conociendo a la persona y sabe pues, que te va a cambiar de tema de un párrafo a otro o va a finalizar el ensayo de una manera de lo más abrupta que te puedes imaginar. Y así es en todos los ensayos que componen este volumen. También Dante es muy celebrado, ¿eh?, en este libro. Y lo que creo que voy a hacer en los próximos minutos es un tema del que se ha hablado poco y que me toca muy de lleno, ¿no? Porque claro, yo he sido el traductor, o sea que sí me gustaría hablar brevemente de algunos, voy a decir problemas, ¿no?, que me he encontrado a la hora de plasmar a Pound en español, y también mencionar el respeto que tenía Pound por los traductores, ¿no? Porque él sí, es verdad que era un gran traductor, y el poema de Hierro, donde hablaba de la estrechez, creo que era la palabra que usaba, de la lengua inglesa, la deja clara en su obra, diciendo que era incapaz de poder plasmar en inglés la belleza, la musicalidad, las asonancias de poemas españoles o incluso de las obras de Lope, ¿no?, que intentó traducir él, y de otras de las que quiso publicar, ¿no?, alguna traducción, y que al final dejó la tarea por imposible. También refleja un gran respeto por otros traductores que intentaron, antes que él, pues, hacer esas traducciones, y que él cita convenientemente y que recurre a ellos en la ejemplificación.
O sea que en ese sentido, sí es verdad que muestra un gran respeto por esa práctica. Quizás no son tan respetuosos los críticos de la traducción cuando hablan de la manera en la que traduce Pound, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo creo que quizás el valor de esta obra en la actualidad, aparte del hecho de que Pound siempre interesa, ¿no? Yo creo que en ese sentido no creo que defraude, y también por la conexión hispana que destilan muchísimas de sus páginas y que deberían interesarnos, es el hecho de que Pound, en un mundo, por ejemplo, tan acelerado, ¿no?, como el que nos ocupa, siempre intenta buscar las raíces, ¿no? Y en una sociedad actual donde la identidad cultural parece que cada vez tiene más peso, yo creo que Pound en estas páginas intenta entender de dónde venimos para ver, ¿no?, a dónde llegamos, ¿no? Y dentro de ámbitos distintos, incluso, ¿no?, con la poesía, ¿no? Pues, por ejemplo, la sonoridad o la musicalidad, ¿no?, de esa poesía primera trovadoresca, que él cree que deben imitar muchos de los autores posteriores, pues quizás la podemos encontrar ahora en los recitales poéticos, ¿no?, que tan de moda se han puesto, o el slam poetry, o incluso el trap o el rap, donde esa musicalidad es tan importante, ¿no? También en una época de fake news y sobre información, él entiende la lectura como investigación, ¿no? Y dice directamente: todas las afirmaciones críticas que pueden encontrarse en el libro parten de un estudio directo de los textos, no de los comentarios de los mismos. O sea, que recurre a su propia opinión, va a las fuentes, ¿no?, para establecer sus propias conclusiones. Por supuesto, también dedica alguna pullita a algún colega, ¿no? De hecho, cuando firma un juramento que había en la Universidad de París, que todos los profesores tenían que hacer, ¿no?, donde juraban leer y completar la lectura dentro del plazo establecido de los libros y capítulos asignados a sus clases. Esto era algo que tenían que hacer todos los profesores, ¿no? Él contestó: yo he obedecido a esta norma, muy al contrario de lo que hacen los historiadores de la literatura, ¿no? Entonces, ahí se queda. También, ¿qué significa ser moderno hoy, ¿no? Esta mezcla entre la tradición absoluta y la innovación, ¿no? Y quizás pues invita a ver el libro no tanto como una pieza de museo, ¿no?, sino pues mirar la historia cultural, ¿no?, lo que decía antes de dónde venimos. Dice también Pound: con razón o sin ella, creo que mis maldiciones y mis ensayos han sido eficaces, y que ahora probablemente muchos más van a las fuentes que cuantos leen mis ensayos, ¿no? O sea, que cree que quizás su método de trabajo nos anima a ir a la raíz, ¿no?, de esos autores, de lo que han dicho. Una cosa que cada vez es más raro, entiendo, en los tiempos de la inteligencia artificial, ¿no? Si os parece, me gustaría concluir como anunciaba antes, con unas reflexiones sobre lo que supone, ¿no?, traducir a Pound. Yo realmente no he seguido el método traductor de Pound que ha seguido a lo largo de su vida, y que curiosamente me recuerda también al que hacía Leopoldo María Panero, ¿no?, a quien hemos leído unos poemas, que era también un poco... tenía una visión muy particular, ¿no?, de la manera de traducir. Él llamaba la traducción perversión directamente, y creía que lo que debía ser traducido era el espíritu del autor, con las trampas que esto puede acarrear. Este espíritu implicaba pues que se podían incluir dosis de creatividad, ampliar, ¿no?, los contenidos, abordar con libertad la rima, el ritmo, y también compartía, ¿no?, con Leopoldo María Panero el hecho de que la poesía es traducible frente a todos aquellos que alegaban que
la intraductibilidad de la poesía, era un hecho, ¿no? Aunque luego también en otro momento nos dice, bueno, sí, se puede traducir todo menos la musicalidad, ¿no? Y se quedaba pues tan ancho en otra de sus contradicciones a lo largo de todos los ensayos, ¿no? También compartía con Leopoldo María Panero algunos aspectos biográficos, ¿no? Pues acabar casi sus días en un sanatorio mental, donde también trabajó muchísimo. Pound dijo al final de sus días, cualquier hombre que soporte vivir en los Estados Unidos está loco, ¿no? Y decidió entonces, cuando lo soltaron de la cárcel, irse a Italia y a Venecia, ¿no? Donde murió. No sé qué pensaría en la actualidad, si se quedaría en los Estados Unidos o huiría a Italia, a la tierra de Meloni. A veces pienso que en la actualidad podría ser un agitador de redes sociales, ¿no? Donde tendría grandes adoradores y grandes detractores, tendría muchos hates, no sé, ¿eh? Trato de trasladar su figura a la actualidad y realmente me confunde, ¿no? Sus contradicciones constantes no me hacen perfilar una idea exacta de quién era este individuo, ¿no? Al que he tenido que traducir. Y bueno, he asentado mi traducción intentando pues captar en primer lugar el tono, ¿no? Y bueno, pues buscando esta complicidad con el lector y aceptando el juego de que aunque el que escribo soy yo, realmente ellos están leyendo a Pound. No sé si he conseguido, ¿no? que se perciba el tono de Pound y no el de esa persona que ha plasmado al castellano sus palabras, pero bueno, al menos eso ha sido mi intención. También el estilo que tiene, pues es un escollo importante. La distancia temporal del texto, desde que es escrito hasta la actualidad, también supone un pequeño reto, ¿no? Pues buscando aquel vocabulario que no resulte demasiado moderno, pero que tampoco provoque demasiada extrañeza, ¿no? en el lector contemporáneo. Repetía muchas palabras, Pound, a veces quizás en un estilo un poco descuidado. Yo creo que la ausencia de internet o el acceso a referencias rápidas, ¿no? hacía que lo que le sonara de oídas lo escribiera sin necesidad de tener que recurrir a sabe qué biblioteca, ¿no? o qué país para buscar la fuente, ¿no? Y también en algunos pasajes que reconozco resultaban un poco oscuros, he intentado no ser demasiado pedagógico una vez que he creído comprender lo que decía y no explicar al lector lo que Pound quería decir, sino decirlo directamente. Debo admitir que una vez concluida mi traducción he recurrido a la italiana, que tiene una reedición bastante reciente de 2022, en búsqueda quizás de otras soluciones que me aclararan algunos pasajes. Pero la traducción italiana es muy fiel al original, no fiel solo en el contenido, que entiendo que es lógico, sino también incluso en la sintaxis y en la manera en la que se plasman las oraciones. O sea, sigue muy al dedillo ese original de Pound sin atreverse a tomarse demasiadas licencias. Entonces, bueno, en ese sentido no me ha gustado tanto, ¿no? Tenemos otras traducciones alemanas, rumana, polaca, francesa, etcétera, etcétera, todas ellas anteriores a la española, ¿no? Por eso, de ahí el extrañamiento de que no haya salido antes. Otros países y otras lenguas sí lo han hecho, ¿no? También encontramos humor, ¿no? en las palabras de Pound. Se hace una alusión de nuevo al profesor Renner cuando en una de las clases estaba haciendo la manicura, ¿no? Mientras hablaba del Cid. Entiendo que estamos hablando de otros tiempos, ¿no? En la enseñanza universitaria, ¿no? Y cómo él plasmaba la manera de hablar, ¿no? de este profesor imitando su dialecto. Y claro, esta se ha perdido en mi traducción, ¿eh? Es una renuncia que he tenido que admitir, ¿no? También pues los zascas, ¿no? o pullitas
que dispensa a algunos autores como Walt Whitman, que por alguna razón pues, lo odiaba, no sé por qué, pero le tenía mucha manía y le dedica píldoras a lo largo de todo el libro. E incluso le dedica un poema muy jocoso, mofándose, ¿no? de este autor, que tuve que traducir realmente, ¿no? Este sí ha sido uno de los problemas a los que me he encontrado. Por un lado, los textos españoles que Pound plasma en inglés para que sus lectores, ¿no? los puedan entender, muy en especial estos fragmentos de obras de teatro españolas, de Lope, fundamentalmente. He utilizado el original español, ¿no? Y no una traducción de la traducción de Pound. Esto quiere decir que el contenido, ¿no? del poema queda claramente diáfano al lector español, pero sí hemos perdido pues, cómo plasmaba Pound esos versos, ¿no? en inglés y cuáles eran sus defectos y sus virtudes, ¿no? Pero bueno, esta es otra renuncia a la que tenemos que hacer inevitablemente. Él recurría también a traductores al inglés para plasmar sus ejemplos, y yo he recurrido a traductores españoles de muchos de los fragmentos que aparecen en los ensayos y que ya habían sido traducidos por expertos, ¿no? hispanos, y en los que yo pues no he metido mano y he respetado pues esos autores por razones muy variopintas, ¿no? En el caso de Dante pues he escogido una traducción ya de 1923, ¿no? en verso, precisamente porque era la parte más lírica, ¿no? la que interesaba a Pound en ese momento, y creí que una traducción en verso pues iba a ser mucho mejor para ejemplificar lo que quería decir. En otras ocasiones pues he recurrido a traducciones más bien semánticas, ¿no? incluso en prosa, pues donde el contenido del poema primaba algo más que pues, la musicalidad o el ritmo. A veces es verdad que Pound se centraba en ese contenido, pero otras veces su interés pues, iba más por la belleza, ¿no? que destilaba el poema, y que pues si la traducción estaba en prosa realmente no se percibía como tal. Igualmente las que he tenido que hacer yo personalmente, pues no he encontrado ninguna traducción publicada, ¿no? Tanto, pues por ejemplo, de este poema jocoso sobre Walt Whitman, otras referencias de las que no he encontrado traducción castellana, y sobre todo de los, por ejemplo, estos poemas latinos, ¿no? De los que apenas contamos con traducción, y que he tenido que traducir la traducción latina de Pound, ¿no? O sea que ha sido una traducción indirecta, traducción de traducción, de manera que inevitablemente siempre se va a producir una pérdida, ¿no? Pero creo que tampoco la solución no era demasiado fácil, ¿no? Y había que tomar, como siempre, una decisión, ¿no? Creo que para terminar debo quizás pedir perdón, ¿no? Tanto a Pound como al lector, pues por todos los errores, por todas las pérdidas traductoras que ha supuesto, ¿no? Plasmar al castellano esta obra. Algunas inevitables, otras quizás no, ¿no? Y que depende pues un poco de la artesanía del traductor. Así que pues mi excusatio va a ser en forma de poema, no un poema mío, no soy tan atrevido, pero un antiguo compañero mío de facultad y ahora poeta y traductor de poesía que igual conocen, Jordi Doce, publicó un poema dedicado a Ezra Pound, que se publicó en un volumen Canción desde España, poemas en homenaje a Ezra Pound, y tituló precisamente ese poema Traductor. Así que viene muy al caso y lo voy a leer para concluir mi intervención. Dice Jordi Doce: tal vez fuera preciso en este punto, cuando la voz se desconoce y el recuerdo es una espiral de escenarios ajenos,
hallar consuelo en este anonimato, o esperar con ambigua fe que algunos a quienes di mi voz se levanten furiosos y proclamen que no son suyos tales versos, que no supe ser fiel a su latido, mientras yo, fracasado a mi pesar, bajo sus nombres daba a ocultas la historia de mis días. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Dámaso, por haber querido sumarte a esto que siempre es, yo creo que muy agradable, ¿no? Presentar un libro, en este caso además un libro que no estaba en el mercado español, y sobre todo agradecerle a Jorge, ¿no? El trabajo que se ha tomado. Es un traductor, creo, no soy anglista, pero creo que es un traductor ya muy experimentado, muy probado, y el libro que lo he leído, claro, y lo leí en pruebas, que es bastante fatigoso y se lee muy bien, es decir, que no observa uno esas cosas que tanto abundan en otras traducciones, que dicen, bueno, esto no sé si estará bien o mal traducido, pero no suena a castellano, ¿no? Muchas gracias a todos. Pues gracias.